Bienvenidos nuevamente, amigos, hermanos, a otro estudio de la palabra de Dios. Nos habíamos quedado en la lección anterior cómo habíamos escudriñado las Sagradas Escrituras para conocer un poco más acerca de este evento que la mayoría de los cristianos tenemos que pasar a través de ese evento, acerca de la muerte. Hermanos, creemos que los cristianos hoy en día en verdad no se han tomado la molestia para estudiar un poco más detenidamente este fenómeno que muchos llaman la muerte, otros dicen resurrección, ¿verdad? Pero vimos en la lección anterior que en verdad es una separación entre estos cuerpos materiales, corporales, de sangre y de carne. Una separación entre ese cuerpo y el cuerpo celestial, ¿verdad? Compuesto del espíritu y del alma. Habíamos visto eso en el libro de Eclesiastés, como al momento de que el cordón de plata se rompe, entonces existe una separación entre el cuerpo corporal y el espíritu que fue dado por el Padre en el momento de la concepción, que regresa inmediatamente a Él. Con esos pensamientos entonces vamos a seguir estudiando hoy en día este tema de gran importancia. Le pedimos al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que bendiga este estudio. Hermanos, en verdad no hay necesidad de entristecerse mucho acerca de ese evento cuando uno de nuestros seres queridos muere. ¿Sabes por qué? Porque como verdaderos cristianos, en verdad tenemos que consolarlos y darles a ellos una esperanza de fe de que lo vamos a volver a ver otra vez. Nos vamos a volver a ver nuevamente en el milenio, cuando suene la séptima trompeta. ¿Me entiendes? Veremos a todos nuestros seres queridos, porque todos están en el cielo, con la excepción de esos espíritus en las prisiones, esos ángeles caídos y Satanás. No todos están en el cielo, existe un golfo, una separación, ¿me entiendes? Pero todos van al cielo a rendirle cuenta al Padre. No han sido juzgados, pero lo serán. Con esos pensamientos entonces, abran sus Biblias a la primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 4, y empecemos con ese versículo 13, y leo: Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra duermen aquí viene de la palabra griega número 2837, koimao, que quiere decir morir, fallecer. Leámoslo otra vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoremos acerca de los que han muerto. Ese es el tema de este capítulo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros como cristianos siempre tenemos la esperanza de que Cristo, nuestro Señor, resucitó, se transformó por nosotros para darnos a entender, darnos a conocer que en verdad el espíritu no muere, siempre supeditado a la muerte espiritual. Lo único que se transforma es este cuerpo cuando se entierra y se vuelve cenizas y se vuelve materia orgánica para el planeta. Nadie, hermanos, nadie está en un hoyo 3 pies o 3 metros bajo tierra. Nadie está ahí. 14, continuando. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, esto quiere decir que conquistó la muerte, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. O sea, ahora aquí Pablo cambia el tema. Empezó primero hablando acerca de la muerte y la separación de estos cuerpos. Ahora se nos adelanta y nos va a hablar acerca de la venida del Señor, su segunda venida, ¿verdad? Escuchemos atentamente. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, con la palabra de Dios les decimos esto,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hermanos, tú y yo, aquellos que estamos viviendo hoy en día en este siglo XXI, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. ¿Por qué no precederemos a los que ya murieron? Porque ellos ya están ahí con el Padre, ya están ahí con el Señor, ¿me entiendes? Puede ser que estén en un lado del paraíso, pero ellos vienen también. Cuando suene la séptima trompeta, esa dimensión se va a unir a esta dimensión, a este planeta, y todos estaremos juntos para empezar la edad milenial. No te preocupes si no entiendes esto en estos momentos, ya vamos a llegar ahí. Eso sucederá cuando suene la séptima trompeta. Continuando. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué van a resucitar primero? Esta palabra, en vez de resucitar, la connotación resucitar en verdad, que la gente se imagina de que ellos van a salir de la tierra en estos cuerpos que ya se hicieron materia orgánica, ya solo quedó cenizas, ¿verdad? Y que van a salir de la tierra y se van a reunir con Jesús. Eso no es el caso. El caso es que ellos ya están transformados y vienen con Cristo. Primero, ellos están con Él. Cristo los va a traer aquí donde nosotros. Hermanos, este capítulo 17 ha causado tanta confusión porque es en este versículo, podemos decir, que se basa la teoría del rapto. Porque la gente no se toma la molestia de indagar un poco más el griego y el hebreo en estas palabras aquí y malentienden el significado de lo que dijo Pablo. Por eso Pablo escribió la segunda epístola a los tesalonicenses para aclarar cómo sería su segunda venida. Tienes que estudiar esta epístola, especialmente este capítulo y este versículo, junto con el segundo capítulo de Segundo Tesalonicenses, para entender mejor cómo será la segunda venida del Señor. No te dejes engañar por la congregación o por esos falsos profetas que andan por ahí. Leámoslo primero en el español y después lo explicamos con el hebreo y el griego. 17. Luego nosotros los que vivimos, o sea, los que seguimos en vida en este planeta, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, cuando Pablo escribió esto, causó tanta confusión que Pablo les escribió la segunda carta y les explica acerca de esta primera carta. ¿Me entiendes? Tienes que leerlo tú y estudiarlo por tu propia cuenta. Nosotros lo hemos repetido miles de veces. Ahora, analicemos bien. Esto de reunirnos en las nubes en verdad es un modismo de lenguaje que Pablo utilizó aquí cuando él le escribió para denotar que como una muchedumbre, como una nube grande, toda la humanidad se va a reunir para la venida del Señor. Mira cómo utiliza Pablo ese modismo de lenguaje en el Hebreo capítulo 12, versículo 1, donde él habla acerca de una carrera como una nube de muchedumbre de Cristo, ¿me entiendes? Ahora, esta palabra arrebatados, en verdad no quiere decir arrebatados salir volando a la atmósfera, ¿me entiendes? Sino que quiere decir que seremos cambiados, transformados. Ya vamos a llegar
a la primera epístola de los Corintios para explicar esto. Hermanos, si tú tienes un diccionario Strong's como este en el español, diccionario exhaustivo, griego y hebreo de la palabra de Dios, encontrarás ahí que la palabra aire no quiere decir atmósfera, que seremos arrebatados al aire, que seremos transportados al aire, nada de eso. El aire aquí quiere decir, viene de la palabra número 109 en el diccionario hebreo, aer, que quiere decir el hecho de respirar, inhalar y exhalar el aire, el hecho de respirar. Cuando esa transformación ocurra en la séptima trompeta, dejaremos de respirar este aire que nosotros conocemos como atmósfera y oxígeno. ¿Sabes por qué? Porque ya no estaremos en esta dispensación, en esta dimensión terrenal, sino que seremos unidos en esa dimensión celestial, donde veremos al Cristo con ojos espirituales de nuestros cuerpos espirituales y no con estos ojos carnales. Hermanos, yo sé que esto lo más probable es que no lo hayas escuchado, pero la palabra de Dios lo declara. Pasemos rápidamente a la primera epístola de los Corintios para que indaguemos un poco más acerca de esta transformación que yo creo y estoy convencido que habrán millones y millones que viven hoy en día que no van a experimentar la muerte, no van a experimentar esa muerte que nosotros conocemos normalmente, a menos que tú te mueras de causas naturales antes de que suene la séptima trompeta. De otra manera, habemos unos, me incluyo yo también, que creemos que vamos a vivir para ver los eventos de la séptima trompeta. Con esos pensamientos entonces pasa a la primera epístola de los Corintios, capítulo 15, versículo 42. Leamos. Así también es la resurrección de los muertos. Digamos, así también es la transformación, podemos decir, de los que mueren. Se siembra en corrupción con esto y el espíritu todavía corrupto resucitará en incorrupción. ¿Me entiendes? Este cuerpo, una vez que se deja, ya no se necesita, es corruptible. Nos ponemos en corrupción, que es el espíritu, que solamente el Padre puede destruir. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Porque el poder de este mundo no tiene ningún control ni ningún dominio sobre el cuerpo espiritual. Solo el Padre tiene poder sobre ese cuerpo espiritual. 48. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales, o sea, estos cuerpos son terrenales. Y cual el celestial, o sea, el espíritu, el alma, la esencia tuya, podemos decir, lo que en verdad eres tú, que ocupabas un espacio, una existencia con el Padre antes de venir acá, ¿me entiendes? Es celestial, tales también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Te acuerdas en Génesis cuando el Padre le dijo al Señor y el Espíritu Santo y a los seres que habitaban ahí, hagamos al hombre a nuestra semejanza? Esto quiere decir que nos parecemos idénticamente a los seres celestiales. O sea, tú, cuando te separes de este cuerpo y tu espíritu, tu alma llegue donde Dios, te vas a ver idénticamente como tú te miras hoy en día. Nada más que en cuerpo espiritual, de luz, dotado de poder, ya no más
supeditado a la muerte física y a los problemas de este mundo y a las leyes que rigen este mundo. 50. Escucha atentamente de aquí en adelante. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea que no vamos a entrar a esa dimensión de la tercera edad, a la dimensión del cielo y la tierra, del milenio, con estos cuerpos. ¿Me entiendes? Tenemos que dejar esta vestimenta corporal, terrenal. Escucha. He aquí, dice Pablo, versículo 51, les digo un misterio. No todos dormiremos. Ahí está otra vez esa palabra que quiere decir no todos moriremos. Koimao, la palabra 2837 en el diccionario griego. No todos moriremos, pero seremos transformados. Esa es la palabra apropiada que se debe de usar en vez de resurrección. Seremos transformados. ¿Cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, eso es así, mira, ¿ve? Instantáneamente, rápidamente. Así es como será. ¿Me entiendes? Escucha. ¿Cuándo? A la final trompeta. Esa final trompeta es la última trompeta, la séptima trompeta, ¿me entiendes? Vamos a indagar un poco acerca de eso. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Me entiendes? O sea, los muertos espirituales que caminan hoy en día, que en verdad no les importa la palabra de Dios, no les importa el cristianismo, no les importa su vida espiritual, sino que solo se concentran en estos cuerpos materiales, ¿me entiendes? Van a ser transformados, incorruptibles quieren decir a esos cuerpos espirituales. Te explico por qué digo esto. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, se transforme al espiritual. Y esto mortal, o sea, el alma que sigue siendo un alma mortal, se vista de inmortalidad. O sea que todavía tenemos que pasar por el milenio, por ese periodo de tiempo, en el cual será un periodo de enseñanza para toda la humanidad y para todos aquellos que nunca conocieron acerca de Cristo. Todavía las almas, los espíritus supeditados y sujetos a la muerte espiritual, porque la muerte espiritual sucede en el lago de fuego, en Apocalipsis capítulo 19, capítulo 20, ¿me entiendes? Ahí es cuando sucede el lago de fuego. Pero tenemos que ser transformados para entrar a esa edad milenial. 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que hasta el final del milenio, cuando todos seamos enseñados del Padre y de Cristo, cuando establezca su templo milenial en Jerusalén, ¿será posible que tú vayas a ser uno de estos maestros? ¿Será posible que esta palabra de Dios te esté llegando a ti porque tú tienes un destino que hacer en estos últimos días antes de que suene la séptima trompeta? ¿Te has preguntado tú eso, hermano? ¿Será posible? ¿Quieres un destino? Aquí está. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde? En Isaías 25:8, que dice: sorbida es la muerte en victoria.
¿Quién es la muerte? Te pregunto yo. Satanás es la muerte espiritual. Hebreos capítulo 2, versículo 14, se describe ahí a Satanás como muerte. Jesús vino a este mundo a ser crucificado para destruir a Satanás, que es la muerte y es el príncipe de la muerte. ¿Me entiendes? A él se le llama muerte. Él es la muerte espiritual. Hermano, si él te encuentra aquí adorando a este falso Cristo que viene, entonces tú estás muerto espiritualmente. Hermanos, no te pongas esa marca de la bestia en la cabeza. Ponte el sello de Dios, la palabra de Dios en tu mente, para que estés protegido cuando este falso aparezca. 53. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Satanás es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que es por medio de la congregación tal, o de fulano de tal, o del libro tal. No, hermanos. Solamente por medio de Jesucristo es que se obtiene, ¿me entiendes?, la salvación del alma. Y si tú estás en estos últimos días adorando a un falso cuando él aparezca, estás en peligro, escúchame, de ser rechazado directamente por Cristo, como se describe en el capítulo 7 de Mateo, aproximadamente versículo 20 en adelante, cuando él lo rechaza completamente a los cristianos, a los que se dicen ser cristianos. Pero sabemos que existen muchos de ustedes que no se dejarán engañar. Pasemos rápidamente entonces al capítulo 11 del Apocalipsis para que investiguemos un poco más acerca de esa séptima trompeta. Hay unos por ahí que dicen que ellos no saben cuándo será la venida de Jesucristo. Hermanos, los verdaderos estudiantes de la palabra de Dios sabemos cuándo viene Cristo a este mundo. Si no me escuchas a mí, escucha lo que la palabra de Dios dice. Séptima trompeta, tenemos eso establecido. Cuando suene la séptima trompeta, seremos transformados a esa dimensión. ¿Me entiendes? Así es como veremos al Cristo, no de otra manera. Capítulo 11 en verdad habla de dos cosas del Apocalipsis. Habla de los dos testigos que tienen que aparecer sobre el mundo antes de que venga Cristo, mientras gobierne Satanás sobre este mundo, porque ellos van a declarar la verdad de la palabra de Dios contra este falso Cristo. No son Enoc ni Elías. Capítulo 11 no lo describe. No es un hombre o una mujer, como dicen unos por ahí, porque los dos testigos, cuando vino Jesús la primera vez, de Simeón y Ana, la palabra de Dios simplemente no lo declara, pero sí declara que aparecerán. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando aparezcan los dos testigos en la ciudad de Jerusalén, hermanos, el juicio de estos dos y la muerte de estos dos serán televisados por el mundo entero para ser vistos por todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo los verá. Tú los verás. Porque así está destinado que esto suceda. Versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Leamos. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. O sea que solamente Dios puede regresar esa alma a esos cuerpos. Estos van a estar colgados en la ciudad de Jerusalén. El Padre puede transformar,
¿me entiendes? Y enviar esa alma de regreso a esos cuerpos y darles vida nuevamente. Solamente Él puede hacer eso, ¿me entiendes? Y lo hará, y todos lo veremos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Hermanos, si tú no estás preparado para esto, ese temor te va a entrar a ti. La palabra de Dios declara todo. A eso vamos. Eso es lo que viene dentro de pronto. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Imagínate tú este evento, televisado por el mundo entero. Y estos dos testigos de Dios subiendo levitación a la nube. Te pregunto, ¿qué estará detrás de esa nube? ¿El templo de Cristo preparado para descender? Es una incógnita, ¿me entiendes? Te digo esto para que uses tu imaginación. Y en aquella hora, escucha atentamente, en esa misma hora, hubo un gran terremoto. ¿Dónde? En la ciudad de Jerusalén. Esa ciudad va a ser completamente destruida, hermanos. Cristo lo dijo: no quedará una piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí todavía está la pared de los llantos. Eso ha de ser destruida cuando venga el templo milenial de Cristo y descienda sobre esa localidad. Será destruida, la palabra de Dios así lo declara, por un terremoto. Escucha. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Te pregunto yo a ti, ¿quiénes son estos? ¿Serán los no creyentes que viven ahí en la ciudad de Jerusalén? ¿Serán 7,000 seres que podemos decir ceneos, que estarán detrás del reino de Satanás cuando él gobierne el mundo desde Jerusalén? ¿Será esta parte del gobierno de Satanás que serán muertos instantáneamente cuando suene esta 7ª trompeta? Solamente la palabra dice 7,000 hombres, 7,000 seres. Acuérdate que Satanás viene con sus 7,000 elegidos. Capítulo 12, Apocalipsis, versículo 7 en adelante. Él es arrojado con sus ángeles. No viene solo, hermano. Viene acompañado. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Tú crees que tú no vas a dar gloria? Con ese temor que le va a entrar al mundo entero. El segundo ay pasó. Ahí sonó la 6ª trompeta. ¿Me entiendes? He aquí el tercer ay viene pronto. ¿Cuál es el tercer ay? Tercer ay es la 7ª trompeta. Los 3 ayes son las 3 últimas trompetas del Apocalipsis. La 5ª, la 6ª y la 7ª. Escuchemos acerca de la 7ª. Y el 7º ángel tocó la trompeta. Esta es la 7ª trompeta. Este es el último día de esta edad presente, de ese cielo y de esta tierra. Ese es el último día de esta dispensación de tiempo. Es la venida del Señor y el primer día del milenio. Todos estos eventos es el día del Señor. ¿Me entiendes tú? Tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, del cielo se anuncia, escucha, los reinos del mundo, o sea, todo el planeta, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí es donde sucede la unión de este sistema material, el mundo entero, con ese sistema, esa dimensión celestial se unirán. El planeta queda
Los seres vivientes seremos transformados. Animal, la humanidad, todo lo que es vida será transformado. Todo quedará. Esa es su posición mía. Las ciudades quedarán. El planeta quedará. Los ríos quedarán. Los mares quedarán. Los autos quedarán. Todo lo que ha sido hecho por el hombre quedará. ¿Por qué digo esto? Escucha. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y eras y has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Él está en control todo el tiempo. Él está en control de tu vida hoy en día. Él está en control de tus seres queridos que están con Él. ¿Me entiendes? No te preocupes por ellos. Tú, preocúpate de ti mismo hoy en día. Ponte esta coraza de Dios en tu mente. Y se airaron las naciones. ¿Por qué digo yo que se airaron las naciones? Porque las naciones quedarán. Donde eres tú, donde estás tú, ahí quedarás tú. ¿Me entiendes? Serás transformado, pero tu espíritu, tu ser, tu alma quedará ahí donde estás. Nadie va para Jerusalén. Nadie tiene el derecho de ir para Jerusalén. Como de la misma manera tú no puedes ir a visitar a Barack Obama a la Casa Blanca. ¿Me entiendes? Él no te va a recibir. De la misma manera, Cristo, cuando establezca su reino milenial en Jerusalén, no quiere decir que todos van a poder ir allá. ¿Me entiendes tú? Todos quedaremos donde estamos. Solo la elección va para Jerusalén con Cristo. Nadie más. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos. Escucha. ¿Ah? Los muertos espirituales. ¿Por qué lo juzgará? Porque se darán cuenta de que tienen que pasar por el milenio. O aceptan a Cristo o no lo aceptan. Acuérdate que estos van a ser completamente engañados por Satanás. Estos van a adorar a Satanás. ¿Cómo crees tú que se va a sentir Cristo este día? Cuando mire a todos sus seres queridos prostituyéndose con este falso Cristo. Estos van a caer, van a pedir que las montañas les caigan en la cabeza de vergüenza, porque no se tomaron el tiempo de escudriñar la palabra de Dios y de darse cuenta de lo que Él nos ha dicho todo este tiempo. ¿Tú crees que ellos van a alcanzar la salvación así nomás? No, tienen que ganársela durante el milenio, tienen que trabajar, ser enseñados, aceptar al verdadero Cristo, aprender su palabra. ¿Me entiendes? Hermano, con lo que se enseña hoy en día, en verdad no tienen ningún chance. Satanás, cuando venga, los va a engañar completamente. Ya prácticamente están engañados esperando un rapto. Si aparece una nave espacial de otro planeta y aparece un tipo pretendiendo ser Cristo, estos están listos para salir volando. ¿Me entiendes tú lo que te quiero decir? Eso solo es un escenario. Ahora, los elegidos, escucha atentamente, porque no todo es malo. Los elegidos recibirán un galardón, una recompensa. Tú que me escuchas, que te has tomado la molestia de leer la palabra de Dios, de escudriñarla un poco más, escucha, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Hay unos de ustedes que en verdad profetizan por ahí, un poquito por aquí, otro poquito por allá, una semillita por aquí, otra semillita por allá, ¿me entiendes? Pero no como estos charlatanes que se dicen ser profetas y no lo son.
a los santos, aquellos que guardan los mandamientos, que no se han dejado engañar por las mentiras de Satanás. Y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando venga Cristo, Él va a juzgar, no los condenará. ¿Me entiendes? La condenación y el juicio final no ocurre sino que hasta el final del milenio, capítulo 20 del Apocalipsis. Y el templo de Dios, escucha atentamente, el templo milenial, fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este templo no desciende sino que hasta el final del milenio. Cristo viene en su propio templo, se llama el templo milenial. Hermanos, esperamos que ustedes hayan disfrutado esta lección. No te pierdas las que vienen porque vamos a seguir estudiando un poco más en detalle acerca de este grupo, estos que reciben el galardón, el remanente, podemos decir, los escogidos, los elegidos, todos aquellos hijos de Dios que Él siempre ha tenido a través de la humanidad, que Él ha guardado desde Adán hasta el día de hoy. Siempre ha tenido Cristo su grupo pequeño, sus 7,000 hombres que el Padre ha guardado. ¿Existe un número exacto? No, hermanos, esto quiere decir que es un número perfecto. Perfecto en Cristo por lo que hicieron estos en el mundo que existió, ¿me entiendes? Satanás no los engañó y no los va a volver a engañar. Estos se enfrentaron contra Satanás. En Ezequiel 28 se les dice las piedras de fuego. ¿Sabes por qué? Porque tienen fuego espiritual adentro. Y ellos volverán a luchar en estos últimos días y con la palabra de Dios se enfrentarán. El Espíritu Santo hablará a través de ellos, como se menciona en Marcos 13, que ni tienes que pensar lo que vas a decir, porque el Espíritu hablará a través de ti. Gracias por tu atención, agradecemos mucho que estudies con nosotros y si te hemos ayudado, hermanos, ayúdanos a ayudar a otros, tú sabes cómo. Y esperamos que sigas en estos estudios porque Cristo es la palabra de Dios.